En la entrevista del día estamos aquí compartiendo con ustedes en la mañana de información y análisis por 5 días televisión y nos acompaña en este bloque don Diego San Esteban, presidente de LATAM Open Finance, Chief Innovation and Business Solution Advocate de N5, justamente para hablar un poco de lo que ha sido el día después del CEF Forum. Estuvo participando y ha sido una experiencia interesante de análisis y de debate con un sector importante de la economía de nuestro país, y queríamos tenerlo hoy para hablar sobre distintos temas también en la mañana aquí de 5 días. Don Diego, gracias por la visita. No, gracias por invitarme. ¿Cómo vivió un poco la experiencia del CEF Forum? Estuvo muy interesante. Los temas fueron variados, pero muy balanceados. El punto justo, la verdad, muy interesante. Entre ellos también una de las cuestiones que más destaco fue la cuestión de la ciberseguridad en estos tiempos. ¿Cómo ve un poco eso? Y la ciberseguridad es un tema clave, y siempre fue clave. Siempre que estamos hablando de tecnología es clave. Lo que involucra son a las personas. Desde la irrupción de la tecnología, ¿no? Desde la irrupción de la tecnología, pero antes también. O sea, antes había robo de bancos y también teníamos que estar con la seguridad de física. Después la seguridad fue evolucionando. La ciberseguridad es la evolución de la tradicional seguridad física a medios digitales. Ahora, el mundo está mutando en cierta forma a lo que es lo tecnológico generalizado. O sea, no podemos vivir sin el teléfono celular. Ya las conexiones en torno a la necesidad de irse a un banco, por ejemplo, como ejemplo, ya no es necesaria. ¿Estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo? Qué pregunta, ¿no? No sé si estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo, porque por un lado estamos acelerando la digitalización y por el otro lado el cliente del sistema financiero no siempre está dispuesto a no ir a una sucursal. Porque las decisiones de inversión a largo o mediano plazo, uno quiere ver a una persona y hablar con una persona. No necesariamente quiere ir a una sucursal, pero sí tener un trato personalizado uno a uno para poder tomar una decisión. Entonces no siempre la digitalización es no quiero tener una relación con las personas, voy a hacerlo con inteligencia artificial, voy a tratar de automatizar. A veces la digitalización es que tú y yo podamos tener una entrevista por algún medio tecnológico. Claro. Y no sé si estamos entendiendo los cambios profundos que está generando la tecnología, la disposición de nuevas formas de relacionarnos que tiene la tecnología, y cómo tenemos que enseñarle al usuario, cuando nosotros disponibilizamos de la tecnología, para que la use con seguridad, ¿no? Ahora, esto que me planteas en la respuesta, Diego, me lleva a consultarte un poco cómo estamos en la región. En comparación a bloques importantes como Europa, Estados Unidos, China, están completamente en otra dimensión, en un highway, en una autopista, en una velocidad incalculable. ¿Y en la región cómo estamos? La tecnología hoy no es la que disponibiliza. Hoy la frontera o el límite no lo está poniendo la tecnología, lo está poniendo el marco normativo. Okay. Y antes de empezar la entrevista estábamos justamente hablando de eso. Los países que más han evolucionado en la región son aquellos que lo han tomado como política de Estado. Hoy Brasil en la región es el que más avanzado está, pero por el hecho de que lo han tomado como política de Estado, y el Open Finance ha disponibilizado y ha convertido el PIX en lo que es. México ha dado sus pasos también, y Colombia ha dado sus pasos. Colombia tiene su sandbox regulatorio, México tiene su ley, y son los países que más han avanzado. Por lo tanto, podemos decir que lo que está disponibilizando el uso de la tecnología es tener marcos que regulen, no que limiten, pero sí que regulen, que den confianza del otro lado, y que como política de Estado lo tomen. Hoy la región tiene sus países fuertes y sus países en desarrollo, y países con grandes oportunidades. Paraguay es un país con grandes oportunidades a nivel tecnológico y desarrollo normativo. Hay un punto que me parece interesante en eso que estabas mencionando, que es la figura del Mercosur. ¿No? ¿Funciona para algo en torno a esta agenda? Entramos en el debate que lo vemos debilitado. Y lo vemos que siempre que hay una lucha de poderes individuales que tratan de juntarse, siempre la lucha de poderes individuales en una región con componentes tan dispares, ¿no? Con países tan dispares, sociocultural y económicamente se han desarrollado y han evolucionado distintos, y Latinoamérica es un ejemplo de fluctuación, hace que el Mercosur no lo tengamos como una representación clara de unión, pero
es totalmente distinto si hablamos a nivel de tecnología o de marco regulatorio tecnológico, porque puede evolucionar, las fronteras son diferentes. Pero igualmente cada país debe construir su propio marco de regulación, no copiando modelos, porque hablábamos de Europa y en Europa cuando hubo el corte de luz no podían comprar agua, entonces hay que encontrar el balance y después que cada país tenga su regulación podemos hacer un marco regulatorio latinoamericano que va a ser totalmente diferente al europeo porque socioculturalmente Latinoamérica es distinto. En todo sentido, y eso me parece importante destacar como idea. Diego, estás como consultor hace más de 30 años en una experiencia interesante en la industria financiera y tecnológica. ¿Cómo está Paraguay? ¿Estás siguiendo un poco el caso? ¿Escuchás algo? Formo parte, podríamos decir, lo sigo muy de cerca, es un país muy querido para mí, aparte tengo mis amigos, están acá, viven aquí. Paraguay siempre fue muy revolucionario con temas de innovación. En temas de pagos digitales, por ejemplo, ustedes fueron pioneros y fueron los que mejor tuvieron el tema de pagos digitales en su momento. Hoy están en un momento clave, digamos. Hoy, si le ponen un foco a la creación de marcos regulatorios, una ley de protección de datos personales, a una ley que regule los sesgos, la ética, el control de los modelos de inteligencia, van a volver a ser pioneros. Tienen la capacidad tecnológica y es el momento clave para poner manos a la obra, para empezar a crear marcos regulatorios que se convierta en un tema de Estado. ¿Eso de dónde tiene que partir? ¿Del Estado o del sector privado? Es una conjunción, porque el Estado lo tiene que tomar como política de Estado. La idea de la regulación no es controlar y limitar, sino disponibilizar, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del uso de datos personales, el usuario no se tiene que volver un disponibilizador, dar un consentimiento automático del uso de sus datos, sino de entender para qué se está usando los datos después de que él da el consentimiento. La regulación es para eso. Y por el otro lado, estas regulaciones y este tipo de nueva forma de trabajar, de finanzas abiertas, con inteligencia, hace que los jugadores tengan que tener una mirada colaborativa. Y con esa mirada colaborativa regulada es donde lo hace el país sumamente poderoso y donde, bueno, los resultados vemos en PIX, ¿no? Donde todos los jugadores bien regulados, registrándose, auditados, haciendo cumplimiento, después tienen la libertad de poder crear productos e interactuar. Hay mucho temor en realidad también en torno a eso que estás planteando, en la idea del monopolio o del control de los datos personales de la población. Paraguay todavía no tiene ley de protección de datos general, tiene el sector financiero una parte, pero ¿cómo ves un poco eso? Hoy están en una zona gris. Sí. Ustedes, porque lo que no se controla tampoco se puede limitar. Y eso es muy delicado. Es sumamente delicado porque es donde se genera una concentración de poder por el uso de la información, digamos. Y el dueño de la información no es el que la captura, sino el productor de la información. O sea, tú y yo somos los dueños de la información. Y lo que no está claro, porque no está regulado, es qué pasa después que damos el consentimiento. Entonces, después que damos el consentimiento, ¿qué pasa con tu cara? ¿Dónde empieza a ser utilizada tu cara? ¿Vas caminando por la calle y alguien ve tu cara y te da una promoción? ¿Está bien? ¿Está mal? El que capturó tu cara después vende los datos o es dueño de un grupo económico y tus datos empiezan a ser utilizados por todo el grupo económico. Es un tema de debate, pero es la regulación. Lo que decís me trae a la memoria uno de los capítulos últimos de Black Mirror, con el tema. Exacto. Pero ese es el riesgo sistémico. Yo la otra vez escribí un artículo sobre el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es cuando hay una concentración de poder y no lo podemos controlar, pero no lo queremos controlar y limitarlo. Queremos controlar qué pasa con el uso de la información que estamos produciendo. Y esa es la base del desarrollo. Yo creo que Paraguay, que estábamos conversando de generar buenas iniciativas para empezar a generar estos marcos normativos que no copien modelos y que funcionen especialmente para el país, es donde lo va a hacer sumamente poderoso.
Una declaración que veo aquí, encuentro que dijiste hace un tiempo, para mí 2025 no es un año más, es el punto en el que las empresas tendrán que demostrar si sus apuestas en inteligencia artificial fueron visionarias o simplemente impulsadas por el miedo a quedarse atrás. ¿Cómo estamos en el clima de inteligencia artificial en Paraguay? ¿Retrasados todavía? No, yo creo que la región no está retrasada, pero no está firme. Está de novia con la inteligencia artificial. Okay. Y no se comprometió. O sea, hoy, o en los estudios del Hub, o en los estudios que vemos de las grandes consultoras, más del 90% de las empresas han hecho algo con inteligencia artificial. Pero no es transversal a la organización. La inteligencia no forma parte en las decisiones estratégicas de hoy de una compañía. Bueno, lo hicimos para no quedarnos afuera. Y invertimos. En marzo tuve una conversación con empresarios del Paraguay y decían, mira, invertí. No veo resultados. Invertí para no quedarme afuera, pero no veo resultados. Latinoamérica está así, pero el mundo está así, porque los resultados de las encuestas son, bueno, más del 90% ha hecho cosas con inteligencia artificial, menos del 9% ha visto resultados que han transformado económicamente o ha dado fruto económico dentro de su compañía. Es decir, que todavía lo que estamos haciendo son temas débiles. Bueno, tengo un chat que habla y conversa, atiende al cliente. Y los procesos internos de las empresas todavía no están fortalecidos. Es que esa es la gran debilidad. Lo que no estamos hablando seriamente, que lo estamos dejando pasar, que hablamos todo el tiempo de la amenaza de la inteligencia artificial sobre los puestos de trabajo, y lo que no estamos hablando es cómo está afectando el puesto de trabajo actual y cómo todavía no tienen nombre los puestos de trabajo actuales que está generando la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es un gran acelerador de acción. Sí. Si tus procesos están mal, lo va a hacer mucho peor, claro, más rápido. Los desenlaces pueden ser desastrosos. Vos podés tener sesgo y empezar a eliminar a una población para que no tenga acceso a un crédito. De forma mucho más acelerada, generando un perjuicio mucho mayor. Y lo que tenemos que empezar a ver es cómo están los procesos internos para transformarlos, o aquellos que pueden ser 100% automatizados, ser conscientes de que van a desaparecer. En algunos países, en realidad, la figura del oficial de compliance es muy importante, Diego, para poder justamente llevar adelante estos procesos. Todavía estamos muy tropicalizados en Paraguay y cada cosa se hacen al día a día y apagando incendios. Sí, pero no le pongamos, hagamos culpable al país. No, me refiero a la Estamos cultura, muy mal entonces. a la cultura. Porque es una cultura latinoamericana. Correcto. Y esa es la diferencia. O sea, Europa hace muy buenos marcos normativos limitantes, pero que después se choca con la realidad. Así es. Nosotros nos chocamos con la realidad y después tratamos de ajustarle con un marco normativo. Y eso es lo que estamos enfrentando como región. Creo que tiene una oportunidad enorme. Siempre tecnológicamente fueron vanguardistas, a pesar de que ustedes crean que no, porque siempre en las conversaciones dicen no, pero siempre fueron vanguardistas con las ideas, y las ideas puestas en acción son las que dan resultados. Me quedo con eso que nos decís. Realmente para nosotros a veces nos cuesta mucho, la palabra exacta creo que es generarnos una suerte de palmada en la espalda, porque lo hemos hecho bien, no sé por qué, capaz es una cuestión cultural, como decíamos, histórica, de la historia misma nuestra, que nos cuesta reconocernos en nuestras capacidades. Pero me gustaría que nos dejes un mensaje un poco también para la teleaudiencia en torno a eso que estabas planteando un poco. ¿Cuáles son los grandes desafíos de Paraguay? Un poco en el escenario en que te toca a ti trabajar, en el tema financiero, en el tema fintech, digo bien, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? De aquí a no sé, 5 años, 10 años. Los países más desarrollados no son por la tecnología, sino son por los marcos de regulación y tomados como una política de Estado. Okay. Y con jugadores con un ánimo de jugar en equipo, ¿no? Porque la fintech fueron los grandes enemigos de los bancos, hasta que los bancos se dieron cuenta que podían articular con la fintech y podían usar la capacidad que tenían en desarrollo de criptoactivos y usarlos en los bancos, ¿no? Pero que también fue un proceso cultural, o sea, y social en cierta manera. La sociedad se dio cuenta, mire, en la Argentina, ¿qué pasó? Vamos a un ejemplo de Argentina para no tocar en nada de local. Mercado Pago fue siempre el enemigo público número 1, ¿ok?
pero entendió al mercado, disponibilizó un montón de cosas que no, elevó la barrera del control. Cuando vos sos regulado por los bancos centrales y empezás a estar por Basilea, además empezamos a tener un tema técnico, pero Claro. a vos te inmovilizan capital de acuerdo al riesgo que vos asumís como banco. Bueno, ofrezco mucha mayor cantidad de tarjetas de crédito, vamos a hacerlo simple para la gente, ofrezco mucha mayor cantidad de tarjetas de crédito para mis clientes, por riesgo viene el banco, porque yo tengo que hacer una reserva, el Banco Central me hace una inmovilización de capital, yo como banco tengo una inmovilización de capital. Si yo tengo un riesgo mayor de incobrabilidad, tengo que inmovilizar, tengo que dar garantía al mercado, entonces el Central Capture me inmoviliza capital. Sí. Mercado Pago, cuando empezó a ofrecer tarjetas de crédito, su incobrabilidad llegaba casi al 30%. Y daba ganancias, no le importaba, pero la discusión es, como no es regulado, no inmoviliza capital, digamos, ¿no? Y a veces el mercado llevó a que los bancos asumieran más riesgo, a que cambiaran esto y a que los entes reguladores dijeran, pero vamos a regular un poco a la fintech también para darle el respaldo de los clientes. Pero vieron la historia diferente. Mercado Pago hoy está por recibir la licencia de banco. Así es. Pero ya firmó un convenio global con PayPal Global y hoy hay 2.000 millones de clientes disponibles en el mundo que con tu Mercado Pago vas a Estados Unidos, compras con el QR de Mercado Pago desde tu cuenta de Buenos Aires. Mercado Pago ya se registró como una LIC y Mercado Pago fue el único que va a ser banco que se registró en la CNB para hacer gestión de activos digitales, ¿okay? ¿No? De criptoactivos. Claro, de cripto. Por lo tanto, cuando le den la licencia de banco, lleva una carrera ganada, ¿no? Porque está bien, va a inmovilizar capital, pero ya tiene la masa, o sea, son grandes concentradores de actividades en general, y que también es un poco la tendencia. Diego, vos sabés que ayer estábamos justamente hablando con alguien y hablábamos justamente sobre la necesidad de romper un poco un elemento cultural que tenemos en Latinoamérica, que es justamente la figura del perro de estancia, ¿no? Y viene uno nuevo y hace algo diferente y el perro de estancia se encarga de adecuarlo. ¿Cómo rompemos eso? Porque la figura que pusiste de Mercado Pago generó también una dinámica de los perros de estancia alrededor, que aquí pasa también en cierta manera, y los ejemplos de eso nos sirven para que los otros digan, che, vamos a mejorar nuestro sistema para volvernos más competitivos. ¿Cómo crees que rompemos eso? Y pero ahí tenemos una visión empresaria, o sea, nosotros tenemos como empresarios a veces la búsqueda de un beneficio de rentabilidad, de lucro por nuestra empresa, pero también tenemos que entender que si no tenemos una visión colaborativa, eso en algún momento puede acabar. Tener el poder de poder otorgarle yo siempre digo, lo que lograron en la fintech fue que una persona se convirtiera en ser humano, ¿no? Porque en este mundo, si vos no tenés una tarjeta de crédito, no estás bancarizado, parece que no sos un ser humano, ¿no? No podés pagar tus cuentas, no podés tener televisión por cable, no podés tener un teléfono prepago. Las fintech convirtieron a esa persona en un ser humano. Okay. Le dieron la posibilidad tengo un plástico, me evaluaron, porque a veces los circuitos de evaluación de riesgos, si vos nunca tuviste una cuenta en un banco, posiblemente nunca la tengas, ¿no? ¿Y qué hicieron las fintech? Dar ese primer paso, extenderle, elevar un poquito mejor la barrera de riesgo. Ser conservadores está bien, pero a veces hay que tener una mirada un poco más empática y menos regulatoria, porque a pesar de ser sumamente pensando en el riesgo y demás, hay grandes vulnerabilidades en el sistema que tenemos que mejorar. ¿Y cómo lo mejoramos? Con un marco de regulación que permita que todos los jugadores que quieran participar, regulados, participen. No un marco que diga, bueno, las fintech no pueden participar, esta empresa no puede participar, esta casa de electrodomésticos que es gigante y que vende más crédito que un banco, no puede participar. No, regulemos cómo hace el otorgamiento de crédito y si él asumió el riesgo y tiene una tasa de incobrabilidad de 50, es su problema, digamos. Pero que el marco regule, ¿sí? Que haya un marco de regulación, pero que todos puedan participar.
Diego, realmente ha sido una charla interesante. Me quedo con algunas ideas, fuerzas interesantes desde el punto de vista de la aplicabilidad de toda esta tecnología, que tenemos que tratar de hacerlo de manera ordenada y que esto nos ayuda a volvernos competitivos en un país grado de inversión. O sea, creo que las noticias a veces en el día a día nos hace olvidar que tenemos esta certificación, podríamos decir, importante para que podamos crecer como país. Hay que espabilarse. Hay que, como vos decías, en Latinoamérica estamos acostumbrados a darnos las palmaditas en la espalda y no a levantar la cabeza. Claro. Y la calificación es una gran oportunidad para aprovecharlo, pero todos juntos. Como país se tiene que dar la mano y aprovechar esto y empezar a trabajar en forma colaborativa. Diego, gracias por la visita. Gracias, Luis.